A ver, deme un segundito. Tuvimos algunos problemas tecnológicos antes de ingresar, solamente para asegurar de que estamos efectivamente andando. Denme un minutito más. Me da la impresión que estamos en vivo. Si están aquí y me están escuchando, denle un like, ¿cierto? Pongan algún comentario, digan algo, saluden. Creo que sí, estamos aquí. Bueno, vamos a dar inicio oficialmente a una nueva sesión de los 48 Caminos de la Sabiduría, aquellos caminos que tratamos de buscar maneras de optimizar nuestra vida, sacarle el máximo provecho a nuestras vidas. Este es el camino número 19. Antes de comenzar, quiero agradecer a quienes hacen posible el estudio del día de hoy. Primero que nada a Adela Ergas y familia que dedican el estudio de hoy, Leilui Nishmat de José Alberto Yacard, Ventura, Zichron Ibrahá, y también agradecemos a Luis Aaron González Román, con motivo de George de su madre, Virginia Román Levinson Bart, Virginia Levinson Bart. Muchas gracias por dedicarle estudio y hacer esto posible. Ahora sí, ¿cómo titulamos el día de hoy? Lo titulamos el camino número 19, que se llama El silencio vale más que mil palabras. Famosa frase, silencio vale más que mil palabras. Entonces, en realidad, en los 48 caminos, el número 19, que es el que estamos estudiando hoy día, se llama Bemiut Sija. Miut Sija. Miut Sija quiere decir, de nuevo, moderación en Sija. ¿Qué es una Sija? Sija es hablar. Sija es conversar. Entonces, quiere decir aprender a controlar la conversación. Interesante, ¿no? Aprender a minimizar la conversación. Ahora, los seres humanos sabemos que necesitamos conversar. Necesitamos interactuar. De hecho, antiguamente, hoy en día ya no tanto, pero antiguamente conversar era un arte. Tenías que saber qué hablar, tenías que saber de qué temas hablar. Hoy se invita gente, pone un partido de fútbol, comentamos de las jugadas, uno va al cine, no entramos en el arte de la conversación. Miutzihai quiere decir aprender el arte de la conversación y aprender a cómo interactuar correctamente con nuestras palabras. Hoy en día las familias quizás no tienen diálogo, ¿no? Entran actividades donde se pretende que estamos juntos, pero en verdad no estamos juntos. Vemos un partido, vemos una película, pero en realidad no estamos conversando. Tenemos que saber que hay varios niveles de conversar, hay varios niveles de una sijá. Y la idea es optimizar todos los niveles que podemos tener, ¿cierto? En filósofos contemporáneos, no sé, Maturana, hablan de los distintos niveles de la comunicación. El punto es que el nivel más profundo es expresar ideas y expresar incluso emociones y cosas y procesos que te están ocurriendo. El Midrash Shmuel cita algo, dime un segundito para asegurar que estamos bien. Eh, ok, bueno, parece que estamos ok. Denle un like de ahora si están aquí porque no estoy seguro si estamos transmitiendo. Pongan un comentario. Yo creo que estamos transmitiendo, pero igual voy a seguir avanzando. Entonces, el Midrash dice que de la misma Torah aprendemos que la Torah optimiza en cómo hablar. Por ejemplo, muchas de las leyes, muchas de las halajot se aprenden de una letra de más, una palabra de más. El hecho de que la Torah a veces nosotros pensemos que tiene palabras de más, entonces eso es extraño, o sea, al revés. Digamos, la Torah puede haber dicho algo en dos palabras, pero en vez de utilizar tres palabras, hay algo anormal ahí, y de ahí tenemos que aprender alguna halajá, tenemos que aprender algo específico. Y el Midrash dice que de la misma manera que Hashem hace eso, y que habla y que nos explica halajot, conceptos de una letra, una palabra más, de la misma manera nosotros tenemos que tener cuidado cómo hablamos. La Gemara nos cuenta que cuando enseñas un talmid, cuando enseñas a un alumno, lo ideal es mekatzer, es ser preciso en la idea, en hablar de manera cuidadosa. Maimónides también dice algo similar en las leyes de Deot, que Leolam disminuye lo que dices. Tienes que siempre tener cuidado en qué es lo que dices, incluso en Torah. ¿Por qué todo así? Rabbi Cohen me explica, porque el tiempo es tan importante, es tan valioso, que si hablamos de más y no tenemos cuidado, entonces si yo hablo de más en una conversación, en realidad no estoy optimizando mi tiempo. Camino número uno, tenemos que optimizar nuestra vida. Tenemos que optimizar nuestra vida, sacarle el máximo provecho a nuestra vida para así poder estar conectados correctamente con todos, con la gente, y así sacar el máximo provecho de todo. El Maral de Praga dice otra razón, que si hablas demasiado aumentas shtut. Shtut quiere decir tonteras. Es decir, pierdes control de lo que estás pensando y no queremos eso. Queremos entrar en Miutzija, es decir, aprender a conversar, aprender a decir las cosas que debemos de decir y estar en un buen diálogo constantemente. Déjeme contarle una historia. La historia es increíble, de verdad, es increíble. 28 de enero, 1996. No sé si alguien se recuerda esa fecha. Esa fue la fecha que el Challenger salió
de la estación del centro Kennedy. 28 de enero de 1996 sale este cohete. 73 segundos después explotó y murieron todos. Cuando esa noticia salió, la sensación fue, ¿cómo puede ser que una tragedia se ocurrió? Y la verdad es que habían 34 personas que sabían exactamente lo que ocurrió y por qué. Fue conocido, este caso fue bien famoso porque dentro del equipo había una astronauta que era una profesora. Y los medios lo cubrieron bastante porque fue súper trágico en general. Pero el hecho de que había una profesora hizo que acentuó un poco toda la situación. Y los medios de comunicación lo cubrieron bastante. Y el despegue llevaba varias semanas siendo pospuesto. La noche del despegue, esa noche anterior iba a hablar el presidente de Estados Unidos, Reagan, ¿cierto? Ronald Reagan. Y en Florida, ese día, había un pronóstico que iba a ser muy, muy frío. De hecho, había un poco de escarcha en el suelo, había hielo en la estación espacial. El día antes del despegue, una compañía llamada Morton Thiokol, de ingenieros, llamó a las 2:30, a las 14:30, diciendo que hacía demasiado frío y esto iba a causar un desastre, ya que los conectores del fuselaje se iban a congelar y se iban a romper, causando que salga la gasolina, y eso iba a causar explosión. Ahora, ellos, ¿cómo sabían esto? Porque ellos habían construido el cohete. Esa tarde, la noche anterior, el 27 de enero de 1996, hubo un conference call, una llamada de conferencia, que duró 3 horas. Duró 3 horas. La compañía de ingeniería decía, mira, no hay que hacer esto, no hay que lanzar este cohete. Los managers y toda la gente de la NASA decían, espérate, entonces, ¿qué? Si no lo lanzamos ahora en enero, ¿cuándo lanzamos? En abril. Un poco sarcástico. La noche antes, la compañía, forzada por la NASA, tuvo que mandar un fax diciendo que ok, que ellos accedían al lanzamiento de este cohete. Y la mayoría de gente habla del problema del fuselaje y dicen, wow, qué terrible que este cohete tenía este fuselaje. Pero pocos hablan de la conversación. La conversación que tuvo esta compañía con la gente de la NASA. ¿Cuántas vidas se pudieron haber salvado si una conversación hubiese sido bien manejada? Conocido que cuando Kennedy, ¿cierto?, tomó la oficina, le dijeron que había un plan para invadir a Cuba. Y la CIA estaba entrenando a cubanos para entrar y derrocar a Fidel Castro. Justo en esta época, Kennedy se juntó con su gente y había una persona en el staff, se llamaba Arthur Schlesinger. Y Arthur Schlesinger sabía que Fidel Castro en esta época controlaba la comunicación y además tenía 200.000 soldados. Pero se quedó callado y no dijo nada. Kennedy aprobó el plan y 1.400 fueron asesinados o capturados. Fue un desastre. Porque una persona no supo hacer una conversación. De en adelante Kennedy cambió la estrategia y de hecho cuando fue toda la crisis de los misiles soviéticos, entonces armó dos grupos para que debatan y eso evitó casi la Tercera Guerra Mundial. Pero la calidad de nuestras conversaciones impactan decisiones de nuestra vida. Y la verdad es que tenemos varios mitos por los cuales a veces preferimos no entrar en una conversación o preferimos evitar un poco la situación. Y esto es, número uno, porque pensamos que el hecho de que yo presente una posición opuesta, quizás el hecho de que yo estoy en desacuerdo, es falta de lealtad. ¿Cierto? Si estoy en desacuerdo, no soy leal al líder, no soy leal a tal persona. Mito número uno. Mito número dos. Mito número dos es que si critico una idea, es igual a criticar al individuo. Y tenemos que ser capaces de poder criticar una idea y no a la persona. Y obviamente, cómo hacerlo es un arte. Pero tenemos que saber que es un mito. Y número tres, el mito del desacuerdo con el consenso. Si yo no estoy de acuerdo con todos, entonces yo no soy un team player, no soy alguien que esté parte del equipo. Y tenemos que entender que estos son mitos que nos impiden conversar y nos impiden presentar nuestros puntos. Bemiut Sihá quiere decir que aprendemos a conversar correctamente. Aprendemos a hablar de la manera correcta. Aprendemos a saber cómo expresarnos correctamente para optimizar nuestras conversaciones. Una de las técnicas que he dado por varios expertos del tema, y es que es Arihat Sefatayim. Y es, cuando vayas a entrar a una conversación, pídele a la gente conversaciones importantes, pide a la gente que escriba las ideas antes. Si eres líder de un proyecto, es difícil hacer que la gente tome otra posición que la tuya. Pero si lo escriben antes, puedes ver el consenso o ver otras ideas.
Rabbi Meir en el Talmud, él antes de presentar una idea, él abogaba la otra posición, abogaba al diablo, él buscaba cómo defender una posición. Y de hecho, él trata de evaluar y de presentarte el argumento. ¿Qué es lo que la otra posición diría antes de presentarte con una idea? ¿Cierto? Esto cuando tú haces eso en una conversación, por ejemplo, tienes que definir algo importante. Entonces, ustedes, un equipo está asignado con el punto B y el otro equipo está asignado con el punto A. Eso da psicológicamente un permiso de poder expresarme. En el Talmud, la gracia es que cuando uno debate una idea, tienes que entender el lado opuesto y tienes que entender cuál es el punto opuesto en la conversación para poder llegar a una conversación optimizada y correcta. Grandes logros vienen solamente después de buenas conversaciones. Una idea no tiene poder si no se expresa. No sirve. Y de hecho lo más probable es que va a ser desechada por probablemente una idea promedio o una idea mediocre en lugar de tu idea que puede ser una muy, muy buena idea. ¿Por qué? Porque a veces hablamos de historias. Cuando hablamos de conversaciones, las historias son muy importantes. Le conté ahora recién la historia de Kennedy. Porque, o sea, del Challenger. Porque sabemos que una presentación no necesariamente te escuchan. En chileno decimos no te pescan. Pero en una historia la gente está muy atenta. Probablemente porque expresa emocionalidad y genera una conexión con quien te escucha. Que en el fondo es lo que estamos tratando de hacer. Enfoquémonos en el aspecto positivo. Bemiot Sija. El elemento positivo es disminuirlo, optimizarlo. Ejercicio número 1. Aprendamos a decir hola. Aprendamos a decir hola. Te toca sentarte, digamos que ahora se termina la cuarentena, se termina todo el tema de COVID. Digan amén en sus casas. Se termina todo y te sientas en un avión. Siéntate al lado y saluda a la persona al lado. Hay un miedo al rechazo, pero ¿sabes qué? Aprendamos a estar cómodos, a iniciar conversaciones. Y tenemos que definir qué es conversación. Tienes que saber que discusión es un debate y conversación es llegar a escuchar cómo te sientes. No es para confrontar a alguien. No se trata de obtener información, ¿no? A veces tiene una conversación con alguien, se trata de hablar de las acciones y obtener cuál es la mejor inversión para una cosa. Eso no es una conversación, eso es obtener información. Cuando estás conversando con tu esposa, el objetivo es saber qué está sintiendo, qué está pensando la otra persona. Esto es un dilema bastante grande entre hombres y mujeres, porque las mujeres, bueno, no siempre, pero tienden a tener esta área, les viene con mucha más facilidad. Los hombres tenemos un estigma social en expresar cómo me siento, expresar lo que me está pasando. Pero a veces eso es un problema. Un alumno una vez me contó que estuvo saliendo con una niña que de verdad en papel, me decía, en papel es la persona con la cual me tengo que casar. Y salió harto tiempo y me dijo, me aburro estar con ella, me aburro cuando ves con ella, no quiero estar con ella, lo paso mal. Entonces le dije, ¿por qué no hablaste con tus amigos te conocen? ¿No? Me dijo, ¿cómo le voy a contar que me siento así? No, en el papel se veía bien y era bonita y todo. Y por eso nunca tuvo la conversación con gente cercana que le puede haber dicho algo tan obvio como que ¿sabes qué? Los gustos de esa persona están completamente lejanos de quién eres tú. Nunca me atreví a hablar con mi amigo sobre cómo me sentí. Un dilema, de nuevo, los hombres sufrimos más de esto, mujeres también lo sufren, pero los hombres somos más susceptibles a caer en este tema. Tenemos que aprender, tenemos que aprender a manejar la conversación. Tienes que aprender a liderar de dónde eres, ¿cierto? No puedes partir como te sientes. O sea, tenemos que aprender a entrar en el proceso. No puedes tener una conversación con alguien que te parece indiferente. Y por lo tanto, tienes que ver cómo manejas este proceso hasta llegar a este punto de conversación correcta. Tienes que encontrar algo que aprecies, de lo contrario la conversación es absolutamente indiferente, ¿no? Tienes que acordarte el nombre, el apellido de la persona. No puede ser conversaciones tan porque sí. El foco de la conversación no es impresionar, es aprender de la otra persona y qué es lo que piensa, ¿cierto? No estamos en una conversación para decir, wow, para ser artistas del tema. Queremos aprender a conectarnos con la otra persona de manera correcta y tener conversaciones que valgan la pena. Si no eres fascinante, entonces si, tiene que fascinarte a la gente, esa es la verdad. Tiene que fascinarte. Si la gente tiene algo nuevo que te puede decir, tiene algo que no sabes, y por lo tanto, obvio que tiene algo, ¿no? No vas a decir lo siguiente, dice, imagínate estás en la calle, y de repente ves un perro que habla, y lo ves en la calle, ¿le harías preguntas? No, mucho, ¿no? ¿Qué siente ser un perro? Caminar, wow. ¿Por qué agitas la cola? ¿Cuándo agitas la cola? Es intrigante. Son cosas normales. Y la verdad es que todas las personas somos distintas. Y por lo tanto, cuando alguien responde una pregunta, entonces
eres capaz de conocer aspectos, profundidades de alguien que antes no habías alcanzado. Empiezas a pensar y por cuanto que la estás conociendo, puedes conocerte más a ti. Y por lo tanto, esto es algo tremendamente profundo. Tenemos que ser activos. Le preguntas a alguien qué le parece la guerra. Obvio que te va a decir que es mala la guerra, ¿no? Entonces, tienes que seguir y tratar de entender cómo esto es relevante. Todos los humanos somos distintos. Entonces, el camino es, ¿qué no te gusta de la guerra? ¿Por qué la guerra es mala? Tenemos que practicar esto. O sea, miut sijano nos va a venir natural. Algunos sí, pero en general, 99%, a la mayoría de la gente no les viene. Tienes que poner un esfuerzo. Le voy a decir algo muy personal aquí, en Facebook, para que nadie lo escuche. A mí no me gusta hablar en público. No me gusta, me aterra, me incomoda, no me gusta. No me gusta dar clases, no es algo que naturalmente me sale. Pero sabes que si practicas vas a mejorar. Yo soy súper introvertido, súper introvertido. Aunque estoy acá en Facebook hablando frente a mucha gente, denle like si están escuchando esto. Pero tenemos que practicar. Son habilidades que tenemos que hacer. Y la verdad es que a medida que vamos conversando más, somos capaces de conectarnos profundamente con otras personas, aprender más y ver y sintonizarnos correctamente. Ramón decía que tenemos que aprender a usar esto para vivir. La gente va a Europa. Y por alguna razón sigue yendo de vacaciones a Europa, ¿no? ¿Por qué van? Yo no lo entiendo. Quizás nadie te dijo por qué no. Habla con la gente, averigua por qué les gusta ir de vacaciones a esos lugares. Ahora está de moda, no sé, el sudeste asiático. No sé ni qué países incluye eso. Pero que la gente va a sudeste asiático. ¿Por qué? Porque es fascinante. Conversa con la gente sobre sus experiencias. Y vas a ver que te va a dar ciertas herramientas. ¿Sabes qué? Antes de ir de vacaciones a Europa, o ir de vacaciones al sur de Chile, o ir de vacaciones a Viña, o ir de vacaciones a donde vayas que vaya. ¿Por qué ese lugar es interesante? Aprendamos. Y esto, o sea, eso es bastante algo básico, pero te vas a casar. Pregúntale a alguien que está casado por qué es bueno, por qué es difícil, cuáles son los desafíos, qué te complica. Tener una conversación en serio. Tener hijos. Uf, tremendo desafío. Habla con alguien que tuvo hijos. ¿Qué es lo difícil? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué te cuesta? La implicancia financiera que eso tiene. Todos los desafíos. La tremenda recompensa que es ser padre o madre. Es algo que es inexplicable. Alguien que quiere hacer un proyecto, quiere hacer un emprendimiento, habla con alguien que haya hecho un emprendimiento, habla con él, habla con ella. Esta es una herramienta para vivir. Es ridículo no usarla, es ridículo no tener conversaciones de verdad, es ridículo ser la compañía que construyó el Challenger y no tener una conversación para decir por qué esto va a explotar. Tenemos que tener estas conversaciones. Usa tus experiencias. ¿Qué opino de esta idea? Que tenemos que salir hacia afuera. Hazte las preguntas. ¿De qué? Y aprende a responder. En la Torah, tienes que saber que hay un placer en esto. En la Torah hay un placer de preguntarle a alguien qué opina. Y encontrar una profundidad y llegar a una realidad más profunda todavía a través de esto. Por ejemplo, si sabes algo, la idea es decirle cómo te sientes. Por ejemplo, ¿cómo te sientes antes de escuchar la definición de amor? Según la Torah, la definición de amor es A. Y ahora la escuchas. Y ahora tienes otra definición de qué es el amor, qué es la relación de pareja, qué es ser padre, qué es la Torah, qué es Dios. No siempre cuento. Tenía un compañero en la universidad que me decía, yo no creo en Dios. Yo le dije, la verdad, aquello que tú llamas Dios, yo tampoco creo en eso. Porque mi definición de Dios es esto. Entonces, ahora que tienes esta definición, ¿cómo te sientes? Mi sensación antes de esto es A, ahora mi sensación es B. Ahora estamos compartiendo sabiduría y la experiencia. Eso genera otro nivel de conexión con el conocimiento y con la persona misma. A mí me parece que me siento así sobre esto. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo te sientes tú sobre esto? La gente no quiere que le digas cosas, pero cuando son tus sensaciones, sacas el elemento confrontacional, porque dice, mira, yo me siento así, versus cuando yo escucho, cuando yo hablo de este tema, me siento de esta manera. Y por lo tanto genera otra conexión con el punto, con la información. Ahora, hablamos de lo positivo. Hablamos de lo positivo de las conversaciones. Hablemos de lo negativo. Esto en la Torah se llama Sijá Betela. Sijá Betela quiere decir no hablar stam, no hablar porque sí. ¿Cierto? No hablar sin ningún punto, conversaciones interminables sin nada. Tienes que tener una estrategia de cierre para salir, ¿no? Una buena salida, como de repente estás hablando de algo y alguien te dice, oye, déjame contarte sobre las estadísticas del jugador de fútbol, que está bien disfrutar la vida y te puede gustar el fútbol, pero hay que entender que a veces cuando tu vida solamente es alrededor de hablar solamente de estadísticas, de cómo alguien sabe pegarle una pelota, quizás tienes que encontrar algo más profundo en tu vida para hacer, ¿ok? Está bien disfrutar la vida, está bien jugar fútbol, al revés, me encanta el deporte, yo hago deporte también, pero cuando esto se convierte en tus temas de conversación y nada más, entonces tenemos un problema, tenemos un problema. Tenemos que tener conversación, tenemos que ver cómo salir de estos loops, de estas conversaciones infinitas sobre cosas que a veces no son tan profundas, tan relevantes.
En el judaísmo, por ejemplo, hay una cosa, en la conciencia judía hay una cosa que se llama el Tanit Dibur, que es ayuno de palabras. ¿Cierto? Yo lo hacía eso todos los años en Yom Kippur, hasta que tomé mi posición de rabino. De ahí se me hizo imposible porque tengo que hablar con la gente, te pregunta, y tiene dudas en Yom Kippur. Pero es un tremendo ejercicio de aprender a controlar tu palabra, parar de hablar por 24 horas. Es tremendamente poderoso. 24 horas no hablas. Como dijimos antes, en la Torah aprendemos a cortar nuestras palabras, incluso cuando enseñamos Torah. Es decir, aprender a formular lo que vas a decir antes de decirlo. Rav Soloveitchik tenía un dicho. Rav Soloveitchik decía, mira, no todo lo que piensas lo dices, no todo lo que dices lo escribes y no todo lo que escribes lo publicas. Tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras palabras y precisos. Está bien tomarse un tiempo y luego decirlo. Uno de mis rabinos, Rav Zev Reichman, una vez tuvo una duda personal, fue a hablar con él. Me senté en su oficina y le dije, Repi, tengo este problema. Dijo, "Ah". Y se quedó así. Si estuviéramos frente a frente y no estuviera por Facebook, me quedaría así un rato por 2 minutos y los haría a todos sentirse muy incómodos. Pero eso es lo que me hizo, se quedó 2 minutos en silencio. Y dijo, ¿sabes qué? Me parece lo que yo haría sería esto. No, tiró, no escupió una respuesta, no vomitó una cosa estándar. Pensó las palabras con cuidado y me dijo lo que necesitaba escuchar en ese momento, lo que él pensaba que tenía que escuchar en ese momento. Tenemos que aprender a no tener sijapetela, a no tener palabras de más. ¿Cierto? A veces necesitamos conversaciones para apagar, para hacer ruido, pero la verdad es que eso no es la herramienta de conversación, ¿cierto? Especialmente en nuestra generación. Las conversaciones son la herramienta para conectarnos profundamente con las personas. Hoy en día, en la generación de las redes sociales, salió un nuevo estudio que mientras más redes sociales, más solos nos sentimos. Y tenemos que pelear esta sensación hoy más que nunca. La sabiduría es vida. Y los seres humanos tienen sabiduría. Entonces tenemos que obtenerlo, conectarnos. No usemos conversaciones como un escape de la realidad, ¿sí? Y como una entretención, sino como un punto de conversación. ¿Cierto? Conversaciones no inteligentes, conversaciones tontas, atontan tu cabeza, te hacen pensar de una manera torcida. Piensa antes de hablar. Esto te centra, te entrena a conectarte con tus palabras con tu mente. Le voy a hacer un ejercicio. Pregúntenle a 10 personas si creen que la vida es bella. Y vean qué respuestas van a tener y qué conversaciones van a tener y cómo se sienten después de estas conversaciones. Besat Hashem, aprendamos a incluir Miutzija, a controlar nuestras palabras en lo positivo y en lo no tan positivo. En lo positivo es aprender a convertirnos en artistas de la conversación y entender el poder de una conversación. Por otro lado, entender que hablar de más, a veces es mejor estar en silencio. Nuevamente queremos agradecer a Adela Ergas y familia que dedican el estudio Leilun Ishmat de José Alberto Yacar Ventura en Sejón Berajá y a Luis Aarón González Román que dedica el estudio con el motivo del Yorkshire de su madre, Virginia Román Levinson Bat Virginia Levinson Bart, Zichron Abraha, muchas gracias. Que Besat Hashem, escuchemos pronto a Profesor Todo Yeshua Ben Hamot para todo el mundo, para todo Israel. Lo invitamos a visitar nuestra página. Denle like a esta clase, les gustó. Compártala en su muro, compártala con sus amigos. Tenemos una página de YouTube con muchas clases también. Tenemos más clases aquí en Facebook. Si se perdieron los otros caminos que hemos visto, entonces tienen la oportunidad de repasarlos. Les deseo a todos que tengan una excelente noche. Mi nombre es Rav Jack Benji y nos veremos en una nueva edición de los 48 Caminos de la Sabiduría. Laila a todos.